No conocía nada de la palabra. Me bauticé a los 15 años o 16 años. Me entregué al Señor con todo mi corazón. Pero me entregué al Señor en mi ignorancia de saber quién era Él. Yo no sabía en realidad quién era el Señor. Yo sabía que Él es Dios, pero no sabía acerca de Él nada. Como muchos, hay mucha gente que de buena fe entrega su corazón a Dios, pero por falta de conocimiento llegamos a estar en una ignorancia en donde muchas veces es caro no conocer al Señor, porque dice la Biblia que la gente de aquel tiempo y las de ahora perecen por falta de conocimiento. Cuando yo conocí al Señor, empecé a leer la Biblia, pero yo no sabía mucho de la historia de la Biblia. Yo no sabía mucho de la historia de los personajes. ¿Quién era un rabino? ¿Quién era un fariseo? Saduceo. Yo no sabía de eso. Es más, yo leía la palabra de Dios y lo respetaba, pero de boca, porque seguía haciendo lo mismo. Llega el momento, después de muchos años, después de 8 meses, caigo nuevamente y busco el mundo, porque la misma ignorancia que yo tenía no me daba ganas de seguir en la palabra de Dios, porque para mí eso era todo, leer la Biblia y ya. Pero no la entendía la Biblia. Yo iba a la iglesia como todos, a ciegas. El ministro, el pastor, me predicaba lo mismo, me hablaba de lo mismo, pero yo tenía una duda. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? En la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios nos habla de un Jehová. Pero cuando tú oras, no mencionas Jehová. El Señor Jesucristo te enseñó a orar y nunca te dijo, menciona a Jehová. Pero nosotros no conocemos de la palabra, no conocemos la historia. Nos dejamos guiar sin saber que los fariseos odiaron al Señor Jesucristo y que celaban el nombre de Dios con todo su corazón. Ellos no se atrevían a hablar el nombre de Dios porque era para ellos algo especial, de mucho respeto, y mejor le decían Señor. No se atrevían los israelitas a mencionar el nombre de Dios. Jamás lo han mencionado hasta ahora. Y estamos hablando de Israel, la nación terrenal de Dios. Porque ahora la nación santa son los que viven en santidad. Esto que voy a hablar, voy a tratar de explicarme lo mejor que yo pueda. Yo sé que esto jamás lo van a escuchar en una iglesia, porque esta palabra que yo voy a decir los va a liberar de todas las maldiciones que han vivido. Muchos han vivido unas maldiciones tremendas y no saben ni por qué. ¿Por qué? ¿Por qué en mi casa es un desorden si yo
alabo a Dios? ¿Por qué en mi casa hay prostitución si yo alabo a Dios? ¿Por qué en mi casa hay pobreza si yo alabo a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me suceden tantas cosas? Amén. Abajo de tiempo, Caer, su presencia es muy importante en la toma de decisiones. Atentamente, el comité se les avisa a todos los dueños de los espectáculos que el día de hoy, el domingo, a partir de las 10 de la mañana, habrá una reunión importante abajo del tiempo. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, yo les decía, ¿por qué? Nosotros estamos en un sistema diabólico. En este mundo gobierna un ser siniestro que no se da a conocer tan fácilmente, porque muchos hombres lo cubren porque le sirven a él. Este hombre o este personaje es Satanás. Y después Dios me rescata nuevamente y vuelvo otra vez a la iglesia. Y cuando yo vuelvo a la iglesia, yo ya sabía que algo andaba mal, porque algo dentro de mí me decía que no tenía yo que ir ahí. Entonces yo leía la Biblia día y noche. Me desvelaba hasta las 3 de la mañana a estudiar la Biblia y todo el día. Pero descubrí que la Biblia no se logra entender con el entendimiento humano. Nada más porque tienes mucha letra, porque fuiste profesor o porque fuiste lo que haya sido un académico. No se logra entender la Biblia nada más porque te ponga a desvelarte a estudiarlo. La Biblia lo empecé a entender a base de ayuno y oración. Yo veo mucha gente que trabajan día y noche. Veo gente honrada. Veo gente que se prepara. Veo gente que aquí lo veo. No estoy adivinando, lo veo de verdad. Porque el que dice veo y no ve es un adivino. Yo veo gente honrada que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo también fui así. Yo trabajaba horas extras sin cesar, pero no lograba hacer nada en mi vida. Hacía muy poco como muchos. No tenía yo paz. El momento en que yo no tenía paz, lo buscaba en los burdeles, en las cantinas. Y aparte de eso, mientras que más trabaja uno, más desea uno. Y se hace uno egoísta, envidioso. Todo lo quieres. Llega un momento que cuando ganas crees que el mundo es tuyo, porque tú ganas mucho, creyendo que es eterno tu ganancia. Pero es de un momento nada más. Y cuando yo me entregué al Señor, iba a la iglesia, alguien me dijo: ¿por qué no predicas en la radio? Porque veo que has estudiado mucho. Prediqué en la radio, pero un señor vecino mío me pregunta: el nombre de Jehová, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién es Jehová?
Y ese es el tema. El tema que hoy voy a hablar. Se está haciendo largo por la introducción que estoy dando. El verdadero nombre de Dios. Ese es el tema que estoy dando, que voy a dar. Este vecino me pregunta quién es Jehová. Un hombre quizás que no va mucho a la iglesia, pero yo me daba cuenta que estudiaba también. En aquel tiempo no había internet como ahora. Entonces, él me dijo, yo te pregunto quién es Jehová, porque los testigos de Jehová, y quiero decirles que el nombre de Jehová lo estoy hablando por ahora, pero yo no aclamo a Jehová. Mi Dios no es Jehová. Y les voy a explicar por qué. Y él me dijo, los testigos de Jehová, me dice, les digo que quién es Jehová, y no me saben contestar. Nada más me dicen que es el nombre de Dios. Y yo muy molesto le dije, cuidado con lo que dices, porque cuando uno es ignorante, lo único que sabe hacer uno es enojarse. Y yo fui un ignorante. Me enojé porque aquel hombre estaba hablando así, de que quién es Jehová. Le dije, yo no sé quién, cómo, por qué se llamó Jehová, pero quiero decirte que es una manera de identificarlo. Con mi mente pequeña quise dar una explicación pequeña. Entonces, algo dentro de mí, que es mi espíritu, mi conciencia, hablaba con el Espíritu Santo y me decía que no estaba bien lo que yo había dicho. Estoy hablando de hace casi 6 años, si no es más, 6 años. Hace 6 años sucedió esto. Entonces quedé con la duda y me dije yo, ¿de verdad es el nombre de Dios al que estoy aclamando? ¿De verdad es el nombre de Dios por el que estoy brincando todos los días aquí en la iglesia? Ahora, cuando leo la palabra, ya no digo Jehová, digo Señor, el Señor Jesucristo, Abba Padre, Señor de señores, Rey de reyes, porque ese es el verdadero nombre del Señor, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios verdadero. Y el nombre del Señor, el Yo Soy, es el Señor Jesucristo. Nunca el Señor Jesucristo clamó a Jehová. Y si Él no lo clamó, yo tampoco lo voy a hacer. Porque mi Dios es el Señor Jesucristo. Hay un pequeño grupo que menciona que son testigos de Jehová. Sí les creo. Son testigos de Él, pero no de Dios. No del Señor Jesucristo. No del Espíritu Santo. Miren, va a haber mucha controversia en la gente que no estudia. Porque la gente que no estudia siempre habla lo que les dicen en una iglesia como pericos. Yo rompí eso, pero no lo rompí yo, lo rompió el Señor. En el nombre de Jesús